Buenas. A mi grupo le tocó exponer el nacionalismo de la materia Pensamiento Político y Teoría del Estado, protagonizado por la licenciada Andrea Gómez. Los integrantes son Yasmina Costa, Jocelyn López Castillo, María Guamán y mi persona, Mía Dorado. Comenzando con el tema, hablaremos de los antecedentes. Bueno, a finales del siglo VIII aparecen las ideas en torno a la imagen de la nación en el año 1772. Aparece en el vocabulario de los gobernantes a raíz del reparto de Polonia, después en la Declaración de la Independencia Norteamericana, bajo la inspiración de Jefferson. Napoleón Bonaparte utiliza el nacionalismo como un elemento de política exterior. El alzamiento de los griegos contra los turcos en 1821, la separación de Bélgica y Holanda en 1830 y fundamentalmente en la época de las revoluciones nacionales entre 1848 y 1870. Sin embargo, ya antes Maquiavelo planteó con puntualidad el problema de la unidad italiana como nación y en América de las luchas libertarias de la colonia española y la creación de las repúblicas independientes, que tuvieron un importante ingrediente nacional. El mundo político liberal posterior a la Revolución Francesa empezó a ver a la nación como cierto estado de conciencia que busca una estructura estatal propia bajo el juicio expresado por Bentschly, que decía a cada nación un estado. Apareciendo los principios doctrinarios de las nacionalidades, los propugnadores de estos principios fueron Lamartine, Dahlmann, Waits, Renan, Mazzini, Kossuth y otros, que plantean que la comunidad política podrá resolver con justicia los problemas económicos y sociales, robusteciendo los vínculos de la nación. La soberanía está íntimamente vinculada a la nación, de donde se declara que nadie puede ejercer autoridad que no se origine en la nación. Eso en el año 1789, donde reside la soberanía. Más tarde, estos principios llevan al planteo del problema de las minorías étnicas y nacionales que se complican con el ingrediente racial y generan la aparición de movimientos que acabarán en las doctrinas totalitarias del fascismo. Todo ese instrumental ideológico y conciencial se funda en los conceptos de nación y pueblo que le aplica a Napoleón como un gobernante popular, pero su mayor empuje se debe al movimiento, entre comillas, romántico, que sustituye al cosmopolitismo de la Ilustración por un nacionalismo que se tiñe de democrático y se empapa de individualismo, siendo la burguesía la que consigue su formulación en el terreno económico, con la búsqueda de mercados internos y externos, y la creación de las tarifas aduaneras en Alemania en 1879. La concepción del nacionalismo moderno tiene su origen en los planteamientos de los italianos, entre ellos Maquiavelo, para que las pequeñas repúblicas en las que estaba dividida Italia se unieran y constituyeran un Estado-nación, como lo habían hecho Francia, España e Inglaterra. También aparecen los primeros esbozos del nacionalismo en las luchas por la emancipación de las colonias americanas, de España e Inglaterra, y antes al liquidarse el feudalismo en la aparición de los estados nacionales de Europa, pero fueron las ideas de Hegel las que inspiraron y fundamentaron la doctrina del nacionalismo. Su exaltación del Estado nacional, donde la nación o pueblo como persona es el más alto grado del espíritu, objetivo que motoriza la civilización. Es el espíritu del pueblo que crea la moral, la religión, el arte, etc. El nacionalismo así planteado se configura como una doctrina que considera a la nación como el fundamento de acción inspirado en las realidades y vínculos de la nacionalidad.
Ahora continúo con el otro tema, fascismo y nacionalsocialismo. Pues en las primeras décadas del presente siglo, el nacionalismo exacerbado tuvo su aparición en el fascismo italiano entre 1920 a 1930, que en sus diversas variantes nacionales no llegan a conformar un cuerpo de doctrina social, pues los elementos teóricos que conformaron su ideología proceden de diferentes doctrinas filosóficas correspondientes a distintas épocas y autores, sin que entre ellas haya una correlación intelectual y lógica. Así el ideario fascista tomó el Leviatán de Hobbes, la concepción antidemocrática y totalitaria del Estado, del sociólogo alemán Max Weber, la de jefe mítico ungido de poder carismático y sobrenatural para mandar a los pueblos y la superioridad racial del pueblo alemán, nacionalsocialismo también. Del escritor francés del siglo XVIII, Gobineau, que en su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas pretendió establecer el derecho de la aristocracia a ser la clase directora de la sociedad, y de Houston Stewart Chamberlain, la doctrina racista de la superioridad teutona germana, según la cual esa raza le corresponde modelar el destino de la humanidad, bien como fundadora de estados o como descubridora de nuevos pensamientos. Para mantener esta posición privilegiada, la raza teutona no debe mezclarse con otras, sino conservarse enteramente pura, para así después de una larga evolución histórica, crear una nueva raza, la de los superhombres. A continuación le paso la palabra a mi compañera Yasmina Acosta. Hola, mi nombre es Yasmina Acosta Ríos y yo voy a hablar acerca de Italia y el fascismo. Es muy importante hablar acerca de Italia, ya que Italia fue la cuna del movimiento fascista. Fue desde ahí que se pudo extender a diferentes países europeos y latinoamericanos. Por eso es importante analizar la situación de Italia en los primeros años de este siglo. Concluida la Primera Guerra Mundial, en donde Italia había formado parte de los países aliados, Italia no recibió nada en el reparto de recaudo. Por lo tanto, esto provocó un sentimiento de frustración. Es por eso que se empezó a decir que Italia había ganado la guerra, pero había perdido la paz. Después de ese sentimiento y con la connotación de la sociedad, las dos doctrinas se hicieron hacer notar, tales como el socialismo y el comunismo. Para entonces, en 1920, el proletariado desató y tomó 300 fábricas de Milán para convertirlas en principales industrias y milicias. Fue así que la importancia del proletariado fue tanta que al final, en elecciones de 1919, gana el Partido Socialista de Benito Mussolini, con más de 2 millones de votos, resultando así el partido más fuerte de Italia. La acción revolucionaria tomó un curso desbordante y espontáneo, preocupando a la burguesía por los acontecimientos así ante el cuadro antes descrito, ya que las personas que habían sido afectadas y las clases económicamente afectadas empezaron a apoyar al partido fascista de Benito Mussolini, que sustentando que en algunos sectores rurales donde las aspiraciones económicas de los campesinos son muy bajas y además habían sido frustradas por las clases medias urbanas, logró marchar por Roma con camisas negras, logrando que el rey lo corone como jefe del gobierno. El fascismo se revela fundamentalmente, es decir, que tiene enemigos políticamente,
a el liberalismo individualista, a la democracia capitalista, al socialismo y al comunismo. El Estado y su exaltación era el único director y armonizador del sistema económico. Por eso Mussolini dice que todo en el Estado y nada fuera del Estado. El nacionalsocialismo. Alemania había sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, por lo tanto sufría un gran clima de agitación social y política, que da origen a la aparición del nacionalsocialismo, o como lo conocemos mundialmente como el nazismo, en cuya cabeza se encontraba Adolf Hitler, que inspirándose en el planteamiento fascista del italiano Mussolini, quería proclamar la grandeza de la raza germana y establecer el Tercer Reich. Entonces, el Führer, el guía, el líder, era Adolf Hitler, y se declaró el guía Führer del Estado alemán. El nacionalismo-socialismo pretende mezclar doctrinalmente el socialismo con el nacionalismo. Es por eso que, buscando su expansión y el poder mundial, logró hacer diferentes alianzas. Entre ellas estaba con el Imperio Japón, el nazismo alemano y el fascismo italiano. La corriente fascista y nazista logró ser derrotada años después. Sin embargo, pervivió por dos países notoriamente en Europa, como España y Portugal. También sirvió de inspiración para algunas dictaduras latinoamericanas. El nacionalismo revolucionario. Concluida la Segunda Guerra Mundial y ya liquidadas las corrientes del nacionalismo exacerbado de Italia y Alemania, pervivieron y quedaron como corrientes políticamente fuertes el socialismo marxista de la Unión Soviética y sus aliados, también el capitalismo democrático con sus variantes, apareciendo entonces en países de escaso desarrollo una nueva corriente doctrinaria que combina lo mejor del socialismo con lo mejor del capitalismo. En esta, llamada el nacionalismo revolucionario, se incluía lo que era la economía mixta. Esta economía trataba de que, junto a la economía estatizada, especialmente de recursos naturales estratégicos, que estaban en manos de intereses privados extranjeros, eran recuperados al país y administrados por el Estado, que precautela así los intereses nacionales. Convive una economía privada de la actividad en aquellos sectores que no son considerados como un lugar estratégico para la nación. Este modelo social, hablando de el nacionalismo revolucionario, este modelo social, político y económico llegó a Bolivia en 1952. Después también llegó a México, y acerca de los países de tercermundistas tales como Argelia, se dice que podría ser el sistema del futuro. Con eso concluyo y le cedo mi palabra a mi compañera Alejandra. Analogía del tema, en donde se incluyen aportes, fundamentos y filósofos. Es importante tener claro el concepto de nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y movimiento político-social, el cual nace durante la época que se conoce como Edad Contemporánea. Esta ocurre desde 1789 y continúa hasta la actualidad. El nacionalismo surge exactamente dentro de la era de las revoluciones, como parte de un proceso de modernización. Consecuente, en el siglo XX se renueva el nacionalismo durante un periodo de entreguerras después de la Segunda Guerra Mundial. A continuación de esto, nacen los grupos que fueron denominados como Movimiento de Liberación Nacional.
Este grupo nace ante la pretensión de independencia política de naciones que eran oprimidas. El nacionalismo acabó con el regionalismo y aportó para la creación de estados-nación, con el propósito de mantener la paz. Recurre a lo popular y democrático. Este atacaba principalmente a las tiranías opresivas, proclamaba la soberanía de los pueblos y su derecho a crear estados propios. A finales del siglo XIX, el nacionalismo se expande y llega hasta Asia. El nacionalismo en Bolivia. El nacionalismo en Bolivia surge a finales del siglo XIX, tras la pérdida de diversas áreas y fuentes de riqueza ante Chile y Brasil. Estas tuvieron como resultado un matiz realista y progresivo, en sí nacionalista. Esto ocasionó mayor preocupación por la defensa del patrimonio. Este nuevo movimiento nacionalista fue inspirado por las corrientes europeas y de igual manera incitó a buscar una identidad nacional. Como se puede ver en las imágenes, Bolivia estaba delimitada por lo que está dentro de la línea roja. Pierde territorio a Chile, lo cual está señalado en rojo, a Paraguay, lo que está señalado en verde, y a Brasil, lo que está señalado en azul y morado, quedando así la Bolivia actual en el corazón de Sudamérica. Uno de los momentos significativos que fomentó el nacionalismo en Bolivia fue la Guerra del Chaco. Esta guerra ocurre debido a la lucha por un territorio que era principalmente habitado por indios, chiriguanos y tobas. El principal responsable de esta guerra fue el presidente Salamanca, el cual después de esta fue considerado un nacionalista. Esta guerra causó un deterioro en la economía boliviana, pero de igual manera un sentimiento revolucionario. A causa de la Guerra del Chaco nace la UADEPA, que significa razón de patria, en 1934. Esta era una logia militar, con el propósito de intentar recuperar el prestigio y honor de los militares tras la pérdida de la Guerra del Chaco. De igual manera, comienzan a nacer diferentes partidos que defienden intereses bolivianos, como por ejemplo el Partido Socialista Independiente o el Partido de la Izquierda Revolucionaria. Este fue fundado en 1940. Estos partidos tenían como principal objetivo informar sobre lo que ocurre en el sentido político de Bolivia. Luego, a raíz de los descubrimientos económicos, después de encontrarse riqueza en el subsuelo, como también las ganancias que se generaron de la venta de armas, nace un rechazo ante el interés repentino de los extranjeros por las riquezas bolivianas. Esto causó repudio ante los gobiernos que habían abusado de las riquezas bolivianas previamente. Estos sentimientos fomentaron el sentimiento nacionalista con el propósito de combatir la ambición de los países vecinos y que los recursos fueran aprovechados para el crecimiento de Bolivia. De igual manera, un momento decisivo para el crecimiento del sentimiento nacionalista fue la Guerra del Pacífico, debido a que esto implica una pérdida económica mayor, ya que se pierde el acceso al mar, quedando Bolivia en el centro de Sudamérica, intensificando de esta manera el espíritu territorial, causando un sentimiento de frustración debido a que esta situación causa una dependencia mayor de países vecinos. Las diferentes pérdidas de territorio que sufrió Bolivia puso en riesgo la existencia del país. Después de esto nace un concepto abstracto del nacionalismo, el cual se basaba principalmente en defensa de los valores de la tierra, a igual manera que la fuerza militar del altiplano. El proceso de nacionalismo en Bolivia fue puesto en pausa durante la crisis de 1920 a 1929. Bolivia tuvo que acceder a diferentes préstamos de compañías estadounidenses. Esta dependencia imposibilitaba la autonomía económica y política de Bolivia, causando frustración por parte de los nacionalistas. Filósofos nacionalistas. Giuseppe Mazzini fue un político, periodista y activista italiano que luchaba por el nacionalismo y de igual manera la unidad de Italia. El sentimiento nacionalista de Mazzini surge debido a su crítica de los cambios políticos que surgían en la época en Europa. Él tenía como propósito impulsar la libertad,
Su enfoque principal fue defender el nacionalismo durante la Italia republicana y progresista. Mazzini creía que la lucha debía ser del pueblo para impulsar la construcción de una Italia unitaria. Su activismo tenía un doble objetivo. El primero era una lucha nacionalista por la unidad de Italia y la eliminación de la influencia extranjera en la península. El segundo era la lucha liberal y republicana contra el absolutismo monárquico de la Restauración. En 1831, Mazzini organizó una sociedad política llamada la Joven Italia. El principio básico era la unión de los estados y reinos de la península en una república, ya que creían que esta era la forma ideal de lograr la libertad italiana. Hegel era un filósofo idealista alemán que creía que el pueblo crea la moral y el universo está evolucionando permanentemente. Hegel considera que la Revolución Francesa es una introducción a la libertad de las sociedades occidentales. El nacionalismo romántico tuvo mayor efecto en la filosofía de Hegel. Hegel creía que Europa era superior a otras culturas del mundo. Él consideraba que la historia nace en Asia y termina en Europa. También creía que el pensamiento humano más importante surgió durante la modernidad. También él mencionaba que Inglaterra se había otorgado la misión de expandir la civilización al resto del mundo. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia. Fue un diplomático, filósofo, político y escritor de la época del Renacimiento. Era considerado el padre de la ciencia política. Maquiavelo usaba el nacionalismo para proclamar el nacimiento de la Italia moderna. Uno de sus mayores logros fue defender a Italia promoviendo la unificación a un Estado, en el cual se pretende desplazar a Dios por el Estado. Mi nombre es Jocelyn López Castillo y voy a exponer la síntesis del tema. Bueno, a fines del siglo VIII, en la declaración en el año 1772 de la independencia de Norteamérica de Jefferson, en las revoluciones de Francia y del mundo, para poder ver la nación y estructuralizar bajo el juicio, es decir, cada nación un Estado. En los principios de las nacionalidades, lo que propugnan en los principios son Lamartine, Dalman, White, Renan, Mazzini y Kossuth. Bueno, ellos mencionan que el nacionalismo moderno tiene un origen de planteamiento, entre ellos que es incluido Maquiavelo, en los pequeños republicanos, donde fue dividida como Estado y nación, donde ya se había hecho en los lugares de Francia, España e Inglaterra, también como en otros lugares. Paso al siguiente tema, que titula Fascismo nacional y el socialismo. Bueno, el ideario fascista tomó el Leviatán de Hobbes en la concepción antidemocrática y totalitaria en el estado de Max Weber, en el escritor francés en el siglo XVIII, de la fundadora doctrina teutona y germana, como nuevos descubrimientos del pensamiento nuevo, como aparte lo mencionaron como racismo. Paso al siguiente tema, donde titula Italia y el fascismo. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, los países europeos fueron aliados, donde se decía que recibió Italia y donde también había ganado en otros países aliados, donde en él se repartió en el mundo, en la cual se propuso en un local en el año, donde había, bueno, en ese lugar también se había perdido la paz, donde se desató lo peor y fue liberada por las doctrinas del socialismo y el comunismo.
En el año 1920, donde fueron proletarias de 300 fábricas de Benito Mussolini, ya, y donde la Confederación General tenía como aliados. Paso al siguiente tema donde dice nacional y socialismo. Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial. Sufrió una agitación social y política del origen de la aparición del socialismo y nazismo, por el, bueno, por Hitler en el origen de la aparición de la raza germana en el establecimiento del hombre, como fue predestinado a establecer como el nuevo orden del eje Roma, de Berlín y Tokio. Bueno, por último paso al nacionalismo revolucionario. Bueno, las corrientes nacionalistas en Italia y en Alemania quedaron como corrientes influidas a los marxistas en la Unión Soviética del Desarrollo como una nueva corriente donde conviene las nacionales de Europa, donde la exaltación y la inspiración del gobierno de Hegel y donde también fue la nación política y económica para el pueblo, donde fueron la moral, la religión, el arte y bueno, como otras más. Bueno, hasta ahí sería mi tema, licenciada. Yasmín. No, la Yasmín.